Pregunto, ¿sabe más la segunda vez? ¿Siente usted que llega más preparado a la presidencia diciendo, ya sé de qué van las reglas del juego, ya sé cómo es esto? Sí, claro, sabes más. Primero porque has madurado, del 2015 ahora tienes 8 años más, has gobernado 4, has estado 4 en la oposición, se han vivido circunstancias muy complicadas en el mundo, pero también en Canarias, y desde luego pues obviamente no llegas de nuevo, como yo que venía de ser alcalde de La Laguna, llegabas de nuevo a una administración que tampoco conocías mucho, ¿no? Entonces eso te da más conocimiento y a la vez también entonces eres más consciente de la responsabilidad que asumes. Ujú. ¿Hay buena relación con el presidente saliente, con Ángel Víctor Torres? Lo digo porque incluso de que usted todavía no ha tomado posesión, ayer fue votado por el Parlamento de manera mayoritaria, ha recibido críticas de la oposición, se ha criticado su anuncio de rebaja de impuestos, se ha criticado su previsible ampliación de gobierno. ¿Hay buena relación con el gobierno saliente? Bueno, la relación con personal con Ángel Víctor es buena. Fue buena porque él era alcalde de Arucas y yo de La Laguna, y es una relación que nos conocemos de hace años y es buena, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues con miembros de su gabinete a lo mejor la relación personal no era tan buena. Yo nunca quiero llevar estas cosas a lo personal, es una cuestión de gestión, pero bueno, yo creo que lo importante es que las relaciones personales entre Ángel Víctor y yo son buenas, y esperamos y los dos deseamos una transición tranquila, cómoda. Y bueno, yo creo que las críticas que se están virtiendo antes de ni siquiera que tomemos posesión, sin darnos esos 190 días de cortesía, pues al final obedecen más a lo mejor a un enfado por haberse quedado fuera, bueno, o a un contexto electoral en el que nos estamos moviendo de aquí al 23 de julio. Enseguida vamos a poner el foco sobre sus retos para los próximos 4 años. También le voy a dar la palabra a mis compañeros, a Juan Betancourt y Ángel Arencibia, que le quieren hacer algunas preguntas. Pero le pregunto, cuando estábamos hablando de relaciones personales, hay una foto muy llamativa hoy en la prensa, que es un abrazo de Rodríguez con Fernando Clavijo. Un abrazo que, hombre, lo cortés es que lo felicite, pero un abrazo como prolongado, y parece que Román Rodríguez le dice algo al oído. ¿Se puede saber qué le dice? Porque produce curiosidad. Bueno, yo creo que entiendo que para Román también estos momentos sean intensos, ¿no? Porque después de, pues, yo creo que casi 20 y tantos años, 30 y tantos, pues sale del arco parlamentario, y yo creo que tiene que tener sentimientos encontrados. En medio de un abrazo me deseo mucha suerte, mucho ánimo. Se ofreció, sabes que estoy aquí para lo que necesites. Y yo creo que fue, bueno, pues un abrazo sentido, lo digo con honestidad, ¿no? En un momento de mucha emotividad, y yo creo que también para él y para lo que significa el que toda su vida pues ha girado en torno a la política, pues bueno, tener que pasar ahora a otro plano, porque él ya ha dicho claramente que bueno, que se va a dedicar a las tareas orgánicas de Nueva Canarias. Y la verdad es que yo, bueno, pues en esos momentos digo, Román es una persona con la que he discutido, con la que he debatido, con la que me he peleado, pero tengo que reconocerle que él tampoco nunca cruzó la barrera de lo personal, ¿no? Y eso es importante si queremos mantener puentes abiertos y si queremos mantener las posibilidades de llegar a acuerdos en asuntos importantes para las islas. Claro, y sin embargo no han sido ustedes capaces, Nueva Canarias y Coalición Canaria, me refiero a esas dos formaciones políticas, de llegar a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta a las elecciones generales. Y hablo de las elecciones generales porque son unas elecciones bastante polarizadas, en las que se habla de Partido Popular, se habla de Partido Socialista, pero claro, hay otras formaciones políticas, caso de la suya, de Coalición Canaria, que se juegan mucho y que no tienen espacio. ¿Cómo se cuela una formación como Coalición Canaria, o Nueva Canarias, una formación de obediencia canaria, en unas elecciones generales? Bueno, yo siempre digo que somos lo mismo, ¿no? Está la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, y nosotros somos el Clipper de fresa. Entonces eso requiere un trabajo de puerta a puerta, casa a casa, peluquería a peluquería, bar a bar, farmacia a farmacia, porque esa es nuestra fortaleza, ¿no? Esa gran estructura que tenemos municipal, que es la que nos da ese arraigo y la que nos ha permitido estos 4 años resistir, ¿no? en la oposición, y están en estos momentos pues mejor situados incluso que en el 2015 en cuanto al acceso a las distintas instituciones. Yo creo que Canarias se juega mucho, no se lo juega Coalición Canaria. Creo que si en el contexto que nos vamos a ver envueltos en los próximos 4 años, donde previsiblemente Europa ponga otra vez reglas fiscales, donde el Estado tenga que empezar a controlar el déficit brutal que tiene,
pues si nosotros somos decisivos en Madrid, pues nos va a ir mejor a todos los canarios que si no somos decisivos. Y ahí es el esfuerzo, ¿no? O sea, nosotros lo decimos claro, o sea, tienes dos opciones: votar por vascos y catalanes o votar por Canarias. Y ahí, si quieres que Canarias pues tenga voz y sean atendidas sus necesidades, solo tienes una opción, que lo hemos demostrado históricamente, y es votar a Coalición Canaria. Usted ha pactado en Canarias con el Partido Popular. ¿Eso quiere decir que a Coalición Canaria le interesa que las elecciones generales las gane el Partido Popular por encima de Pedro Sánchez? ¿Le da exactamente igual? Lo importante es que necesiten nuestros votos. Si necesitan nuestros votos, entenderán nuestros problemas. Si no necesitan nuestros votos, no los entienden. Voy a poner el ejemplo más reciente. María Fernández y Ana Oramas necesitaban los votos para aprobar los presupuestos en la comisión del presupuesto del 2023, y ni el PSOE, ni Nueva Canarias, ni nadie entendía que mientras los peninsulares viajaban gratis en tren, los canarios tenemos derecho a viajar gratis en guaguas porque no tenemos trenes, y de repente cuando necesitaron los votos, lo entendieron, y por eso estamos ahora teniendo las guaguas gratis. Al final es un tema de aritmética, y eso es lo que nosotros buscamos, que nos necesiten nuestros votos, y entonces entenderán nuestros problemas. Esos son de las elecciones generales. Una última cuestión antes de darle la palabra a Juanma Betancur y Ángeles Arencibia. ¿Cuáles son los principales problemas que a juicio de Fernando Clavijo tiene Canarias en estos momentos? ¿Dónde piensa usted poner el foco en estos primeros 100 días? Bueno, yo creo que hay que poner en marcha bastantes reformas, ¿no? Son muchos los problemas, pero yo creo que los centraría en 3. Uno es la sanidad. La sanidad ahora mismo con muchos más recursos económicos se está teniendo peores resultados. Hay que otra vez sentarnos con profesionales, con asociaciones de pacientes, en definitiva poner un poco de sentido común y de estabilidad a esa gestión. Creo que otro de los principales problemas es la calidad del trabajo. Al final el decir que hay más o menos parados cuando por ejemplo una persona o un trabajador tiene que ir el día 20 de cada mes a Cáritas, Cruz Roja, a un banco de alimentos, pues necesitamos mejorar esa calidad del trabajo. Y el tercero es una rebaja fiscal, es decir, tenemos que darle a las familias un respiro que permita que la cesta de la compra... ¿Hay capacidad para bajar los impuestos sin que se vean resentidos los servicios públicos esenciales? Claro, es que el secreto está en, con menos recursos, obtener un mejor resultado. No gastar mucho y tener un peor resultado. Luego, margen de mejora de la gestión hay, y margen de aliviar fiscalmente a la familia hay, y margen inclusive para poder sostener determinados servicios públicos, margen para temporalmente acudir a endeudamiento, porque hay que pasar este bache, también hay. Porque la comunidad autónoma, nosotros dejamos una comunidad autónoma la menos endeudada de todo el Estado. Y es cierto que la gestión ahora mismo de la comunidad autónoma permite y tiene capacidad para poder endeudarse. Lo que pasa es que tenemos que focalizar en mejorar la prestación de los servicios públicos. Buenos días, presidente. ¿En cuál de estos temas aspira usted a conseguir consenso? Porque esa explicación o esa posición que usted expresó en el debate de investidura, ¿no?, a favor del consenso, a lograr acuerdos a través del consenso, de la negociación, en estos temas que usted ha calificado de los más importantes, los focos donde va a poner, donde va a centrar sus preocupaciones en estos primeros 100 días, ¿hay margen de consenso en estos temas? Bueno, claro, la búsqueda del consenso es, por supuesto, con los trabajadores públicos, con los pacientes, con la sociedad civil organizada y también con las fuerzas políticas. Con lo cual la búsqueda del consenso tiene que ser amplio, como se consiguió en la legislatura del 15 al 19 con asuntos como el REF o el Estatuto de Autonomía. Yo pedía, hay determinados retos que van a ser, la consecución de esos retos va a ser en un periodo mucho mayor que una legislatura, donde nos tenemos que poner de acuerdo todos para que, independientemente dentro de 4 años, quien gobierna o quien no gobierna, se le dé continuidad. Tú, por ejemplo, la enseñanza bilingüe en el sistema educativo no lo consigues en 4 años. Nosotros lo pusimos en marcha, el gobierno que llegó lo paró, pero claro, interrumpe
Un esfuerzo que se hizo de cualificar al profesorado para que pueda dar clases en inglés, de hacer unos programas pilotos, y eso quedó parado. La formación profesional dual tampoco lo vas a conseguir en 4 años, pero tienes que conseguir pues que esos retos que se pongan continúen. La posibilidad de que el sector turístico siga tirando con el programa Crecer Juntos del sector primario, y que eso nos garantice que el sector primario es viable, es rentable, hay un relevo generacional y podemos tener una oferta gastronómica en nuestros hoteles. Fue el programa Crecer Juntos, se puso en marcha, eso luego quedó ahí estancado. Es cierto que la legislatura ha sido anómala por todo lo que ha ocurrido, pero precisamente por eso se tenía que haber impulsado. Entonces hay determinados retos que como sociedad nos marcamos, que tenemos que buscar amplios acuerdos. Yo también espero y deseo que, pasado el periodo electoral ahora, el 23 de julio, las posiciones de las distintas fuerzas políticas cambien porque no hay que obviar que estamos en un contexto de enfrentamiento político, ¿no? Y el hecho de que el anterior presidente, el señor Ángel Víctor Torres, se quede como líder de la oposición, que también es una situación inaudita, ¿no?, hasta ahora en la historia de la comunidad autónoma. ¿Usted cree que esto va a ir a favor del consenso o teme que no sea así, que no sea un elemento que favorezca el consenso? Yo espero y deseo que vaya a favor del consenso, porque muchas de las cosas que vamos a continuar pues han sido pactadas incluso cuando él era presidente y nosotros estábamos en la oposición. Entonces hay asuntos que vienen de atrás, que él impulsó, que no pudo culminar, y que nosotros, si consideramos y hay cosas buenas para Canarias, continuaremos, con lo cual yo creo que eso lo va a favorecer, porque tiene el conocimiento de que algunas de esas cosas pueden haberse puesto en marcha en su legislatura, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ayudar a que eso se pueda cristalizar, y es nuestro deseo. Buenos días, presidente Clavijo, felicidades. Muchas gracias. La rebaja fiscal, por concretar, bueno, el impuesto de sucesiones y donaciones lo ha anunciado usted, y también anunció una rebaja del IGIC del tipo general del 7 al 5%, con una postilla que me llamó la atención, que es condicionada un poco a la situación financiera de la comunidad autónoma. ¿Qué espera encontrar que ahora no sabe respecto a esa situación y que puede condicionar las decisiones que se tomen en materia de impuestos en las islas? También hablé del impuesto especial al combustible correcto, en las Islas Verdes. En las Islas Verdes, donde la presión por la falta de competencia y por los problemas logísticos, el precio del carburante es mayor en esas islas, es un hecho objetivo. Efectivamente, el sobrecoste al final pues se repercute. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Las primeras informaciones, pues bueno, nos podemos encontrar que se haya estado financiando gasto corriente con fondos extraordinarios europeos, contrataciones de personal en el caso concreto, y eso obviamente puede tensionar. Nos podemos encontrar dificultades en la gestión de esos fondos europeos y tener que afrontar devoluciones de muchos millones, y eso también puede tensionar. O nos podemos encontrar efectivamente que se haya asumido en algunos casos gasto corriente muy por encima de las posibilidades de recaudación de la comunidad autónoma. Hay algunas cuestiones y algunas informaciones que nos están llegando que apuntan a algunas cuestiones que puede evidenciar que la comunidad no estaba lo suficientemente saneada, pero uno tiene que ser prudente, y en este tipo de decisiones pues tiene que ser coherente. Va a haber rebaja fiscal, sin lugar a dudas, porque hay margen de maniobra. ¿La va a haber en el presupuesto de 2024? ¿La va a haber antes? ¿El calendario cuál sería? Bueno, en principio va a ser el presupuesto del 2024, porque piensa que vamos a llegar a finales de agosto, se podrá estar terminando de nombrar el gobierno a principios de septiembre, y el presupuesto de la comunidad autónoma tiene que estar antes del 31 de octubre metido en el Parlamento. Claro, para los equipos nuevos que llegan en la elaboración de un presupuesto en un contexto, pues les va a llevar prácticamente la totalidad del mes de septiembre, porque antes del 15 de octubre se tiene que estar aprobando en consejos de gobierno. Luego, al final, todas esas medidas tendrán que llevarse a cabo para el presupuesto del 2024. Una de las tareas esenciales un poco de la dinámica democrática en dos partes, ¿no?, en los sistemas parlamentarios, es la producción legislativa. ¿Qué leyes cree que van a ser necesarias en esta legislatura? ¿Leyes de nuevo cuño o reformas o incluso derogaciones de leyes aprobadas en la legislatura anterior, en la 10ª? Yo soy partidario de mejorar leyes, ¿no?
Ahora mismo no hay en la agenda legislativa ninguna ley nueva. Hay que mejorar la ley del suelo, hay que mejorar la ley de cambio climático, hay que implantar y sacar adelante la ley de servicios sociales que se aprobó por unanimidad, y luego en la medida del trabajo que vamos a iniciar de simplificación administrativa, pues eso requerirá o bien toques puntuales de algunas leyes en cuanto a plazos, a procedimientos, o bien si fuese necesario, pues alguna ley nueva, ¿no? Pero no lo sabemos a priori. Sí sabemos que ahora mismo la administración es un muro infranqueable para el ciudadano. Creo que después de la pandemia, con las figuras del teletrabajo, con la figura de la ausencia, por ejemplo, del control de fichaje de entrada y salida de los propios trabajadores de la comunidad autónoma, con el conflicto que han tenido con la empresa, en fin, que yo creo que está judicializado, pues al final ha generado un descontrol absoluto que no se sabe bien ni de procedimientos, ni de productividades, ni de controles, ¿no? Y eso es algo que tendremos que afrontar de manera inmediata. Habló usted de la reforma, señor Clavijo, de la reforma de la administración, de la necesidad de que sea más eficiente, de simplificar los procedimientos, y ha hablado usted también de que Canarias no puede estar condenada a sufrir eternamente los mismos niveles de paro y de pobreza. ¿Para eso es necesario modificar el sistema de financiación autonómica de este país? Hace falta modificar el sistema de financiación y hace falta mejorar la productividad. Es decir, una de las cosas en las que más hemos retrocedido estos últimos 4 años ha sido la productividad, tanto de los trabajadores públicos como los privados. Y la productividad va de la mano de los salarios, y va de la mano del valor añadido, y va de la mano de una sociedad en la que el bienestar impera. Si tú analizas, aunque son economías distintas, la productividad de un trabajador público o privado del País Vasco es casi un 60% muy superior a la de un trabajador canario. ¿Por qué? Pues bueno, una parte porque el sector industrial, que es su principal actividad económica, es mucho más productiva que el sector servicios, y hay más márgenes de productividad, y otra, pues bueno, esas son las distintas explicaciones, porque la administración pública, la comunidad autónoma vasca, que es un espejo donde a nosotros nos gustaría reflejarnos, la realidad es que tiene unos procedimientos administrativos mucho más ágiles, mucho más de la mano del sector privado, y por ejemplo, desde el punto de vista de la formación, ya han pasado de la formación profesional dual a la formación universitaria dual, donde se anticipan a las demandas laborales que va a tener el sistema productivo y forman a los trabajadores para poder conectar con esa demanda laboral. Entonces eso no solo garantiza que el que estudia y se forma tiene un puesto de trabajo digno, sino que genera las ineficiencias, como nos está ocurriendo ahora, que estamos formando a personas muy cualificadas que se acaban yendo, invirtiendo unos recursos que se acaban yendo a formar parte de la riqueza de otro país, formados aquí con nuestros recursos económicos, ¿no? Presidente, entonces, sí. Perdón. Sí. Esto que ha dicho que la ley de cambio climático, que habría que reformarla, ¿no? Que se propone reformarla. Mi pregunta es si no esto ha sido objeto de debate, de problema en el pacto, puesto que el señor Domínguez, el líder del Partido Popular Canario, dijo prácticamente al poco de ser nombrado presidente del partido que iba a derogarla, ¿no? La ley canaria del cambio climático. Yo le pregunto, usted ha hablado de reforma, ¿en qué sentido? Si esto ha generado un problema para llegar al acuerdo, ¿y qué podemos esperar de esta reforma? No, vamos a ver, no ha generado ningún tipo de problema, entre otras cosas porque es el propio Estado el que en la Comisión Bilateral ha enmendado la propia ley. El propio gobierno socialista de España, en la Comisión Bilateral, las advertencias que nosotros le hicimos de conflictos que podía tener con la legislación estatal, lo ha dicho, y tiene que volver al Parlamento. Es que la ley tiene que volver al Parlamento porque lo hicieron mal, y se lo advertimos en el Parlamento, el grupo parlamentario. Por lo tanto, la primera enmienda la ha hecho el gobierno de España a la ley, del mismo partido, del PSOE, del gobierno de España a la ley. A partir de ahí vamos a aprovechar esa circunstancia que fue advertida y que el Estado, pues obviamente ha obligado a que se tenga que reformar, para introducir, y yo creo que mejoras que faciliten, en este caso, protegiendo el medio ambiente, la actividad económica. Porque es que al final parece que esas posturas ideológicas, y por eso yo en el discurso hablaba que este gobierno no va a poner a las siglas políticas por encima del interés general de las islas,
a veces esos posicionamientos ideológicos dogmáticos hacen que, y el ejemplo más evidente es la ley del sí es solo sí, hacen que las leyes no cumplan el objetivo para la que son concebidas. Presidente, ¿el sábado vamos a conocer a los componentes del Consejo de Gobierno o realmente ya los conocemos, realmente ya sabemos quiénes son por todos los nombres que han salido publicados en los últimos días, incluso semanas? Y yo creo que ya lo saben, va a haber poquitas sorpresas el sábado. Poquita sorpresa del sábado. Sí, sí. ¿A qué hora vamos a conocerlo? A las 11 creo que está previsto. 11 de la mañana conoceremos a los los nuevos nombres del gobierno. Bueno, nos habíamos comprometido a despedir la entrevista a las 9:25. Yo le agradezco de verdad a Fernando Clavijo. Han sido días muy intensos, días de negociaciones después del 28 de mayo, 2 sesiones largas en el Parlamento de Canarias. Desearle toda la suerte del mundo en estos próximos 4 años. Se le ve sereno, se le ve tranquilo, se le ve contento, se le ve cansado también, Sí. porque han sido días duros. Y bueno, pues lo dicho, toda la suerte del mundo y estaremos muy pendientes de ese nuevo gobierno. Muchísimas gracias y esperemos que también ustedes desde los medios, y en este caso del medio público por excelencia de Canarias, que es su Radio Televisión Canaria, pues también contribuyen a que entre todos lo podamos hacer mejor. Bueno, hablaremos cuando ya lleve un recorrido de gobierno. Nosotros hoy, con la entrevista del presidente de Canarias, con la entrevista a Fernando Clavijo, ponemos punto final a esta edición de este jueves 13 de julio, desde la noche al día. Volvemos mañana, será a las 7 en punto. Que tengan ustedes un muy feliz jueves.